Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Marlene del Carmen Hidalgo Vázquez, estudiante del doctorado en educación. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante en la materia del Seminario de Constructo de Desarrollo Teórico. En esta materia daremos a conocer acerca de la construcción de una tesis de investigación, es decir, veremos en este apartado acerca de cómo y cuáles son los pasos a ejercer para poder elaborar un buen trabajo de investigación, es decir, los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para la realización de este trabajo. Dentro de este tema veremos sobre cómo se creó el planteamiento del problema, cuál fue los métodos para elaborar la justificación, los objetivos específicos, el objetivo general y sobre todo ver cómo se va desarrollando esta parte de la metodología teórica, sobre cómo vamos a manejar esta parte de los constructos sobre una investigación profesional. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver en esta primera parte sobre la construcción de una tesis de investigación. Muy bien, como mencionaba sobre el planteamiento de nuestro problema como primer paso en esta investigación, para poder realizar mi planteamiento del problema realmente realicé una serie de observaciones dentro de mi jardín, dentro de mi lugar de estudio. Entonces pude detectar ahí a los grupos afectados. De hecho, yo realicé un mapa conceptual en donde yo describí estas partes importantes para poder determinar un problema o un planteamiento. En mi caso yo puse los grupos afectados, que serían los padres de familia y los alumnos. ¿Cuáles fueron mis indicadores? ¿Por qué elegí este tema? ¿Cuáles fueron los efectos por los cuales estoy decidiendo abordar esta problemática? ¿Cuál es la causa que me ejerce esta parte para poder determinar un problema? Entonces, después de eso, de todo lo observado y de la información recabada en esta instancia, pude detectar y pude ejercer mi planteamiento de problema. ¿Cómo lo hice este planteamiento de problema? Ok, de acuerdo a nuestro autor de José Random, que nos habla sobre el planteamiento del problema y de la creación de la tesis, nos enmarca que debemos de empezar primero describiendo esta problemática de manera mundial, continental, nacional, estatal y por último local. Entonces, esta parte nos ayuda a conocer principalmente la importancia sobre el tema que estamos eligiendo. Por ejemplo, mi caso es la lectoescritura en un tercer grado de preescolar. ¿Cuáles fueron los motivos o cuáles son las problemáticas que estoy abordando dentro de esta misma? ¿Por qué estoy eligiendo este tema? Pero para ello tenemos que investigar e indagar y conocer acerca de este tema en todos los aspectos. Cómo se trabaja la lectoescritura de manera mundial, de manera continental, esta parte de cómo poder redactar nuestro planteamiento del problema. Desde este punto de vista, yo redacté mi problemática de manera puntualizados para determinar sobre mi problema en mi comunidad, que en este caso sería el Jardín de Niños José Antonio Arzate, que está ubicado en el barrio de Santa Rita de frontera con Malapa. Estoy redactando de manera local todos esos problemas o todos esos aspectos que yo alcancé a ver y a visualizar para la ejecución de mi problema. Después de ello me enfoqué en mi pregunta de investigación: de qué manera voy yo a solventar esta problemática, cómo lo voy a mejorar o cómo lo voy a ejercer, cómo voy a prácticamente llevar a cabo esta parte de la problemática para poder llegar a un objetivo general o específico y lograr mis metas establecidas dentro de mi tesis de investigación a futuro, ¿no? Bueno, partiendo desde mi pregunta de investigación, esta es la parte en donde se enfoca para poder determinar cómo lo vamos a hacer, para después poder hacer nuestros objetivos específicos y nuestros objetivos generales.
En este caso, en mis objetivos generales y específicos, yo me basé del autor Hurtado de Barrera 2004, el cual él nos menciona los aspectos y los pasos que deben de contener un objetivo para poder describirlo. En primera instancia es de que todos los objetivos, independientemente sea específico o generales, todos los verbos tienen que terminar en infinitivo, al, ir. ¿Esto para qué? Para que nuestros objetivos tengan un mejor desarrollo durante el proceso que vamos a utilizar. En este caso, en el apartado de color amarillo podemos ver que puse ahí los objetivos que yo voy a abordar. En este caso, mi objetivo general, que es un ejemplo que tenemos ahorita. Ejemplo de Hurtado Barrera nos dice que los objetivos deben de contener los siguientes aspectos. Ok, es contener un verbo. En este caso yo puse favorecer. Un evento de estudio, que es lo que yo voy a ver, que es la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Una unidad de estudio, donde lo voy a ejercer, que es en el grado de preescolar del Jardín de Niños José Antonio Arzate. Ese es el grado de estudio o la unidad de estudio y un contexto. ¿Cómo lo voy a ejercer? Ahí en el cuadrito nos marca los 7 pasos de los objetivos para poder elaborarlo. Bueno, ahí nos dice que tenemos que describir las tareas y acciones. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Mediante estrategias y juegos que permitan ampliar su léxico. Asigna una responsabilidad y plazos. Es un proceso permanente, no va a ser un proceso determinado, sino que en este caso va a ser permanente durante el ciclo escolar que voy a estar con los niños para poder abordar esta problemática. Y monitorizar los progresos. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante las evaluaciones que voy a realizar con mis niños para poder determinar si mis objetivos específicos y generales se están llevando a cabo y están logrando lo que realmente estoy plasmando dentro de mi tesis de investigación. Después de tener mis objetivos, tenemos que describir nuestra justificación de trabajo. Esta justificación, Méndez nos habla sobre que es exponer la razón que me impulsa a mí, en lo personal como docente, o me motiva a realizar mi trabajo de investigación. ¿Por qué yo lo estoy elaborando? ¿Por qué elegí ese tema? Entonces, dentro de esta parte nosotros como investigadores vamos a abordar ese tema y describirlo de manera general, por así decirlo, de cómo vamos a elaborar esta parte de la justificación. ¿Cuáles fueron mis razones por la cual elegí? En este caso el mío fue porque los niños están en un nivel de escritura muy baja a pesar de su grado de escolaridad en el que están, porque los niños de tercer año es sabido que ellos deben de terminar con un nivel presilábico o silábico, al menos para antes de ingresar a la educación primaria. En este caso, mi problemática fue detectar que los niños aún se encuentran en el nivel de grafías, la cual está afectando el nivel de grado escolar. Entonces, en esta parte tengo que abordar y describir por qué me enfoqué en esta parte de la investigación y determinar obviamente también cuáles son los factores que intervienen para esta causa que está afectando obviamente al desarrollo del proceso de aprendizaje de mis estudiantes. En esta parte, para poder hacer una justificación de un trabajo, primero debemos de tener y centrar bien el tema, la problematización. Tenemos que revisar los criterios que vamos a trabajar para poder ejercer esta parte de la justificación y describir más que nada sobre por qué elegí este tema. Para ello, después de tener todo realizado, mi justificación de trabajo y todo, nos vamos con la parte del marco contextual. ¿Qué es el marco contextual en este apartado? Okay. Hay una serie de pasos que intervienen dentro de nuestro marco contextual, como podemos ver. Yo me basé en esta parte de los 2 puntos más importantes que yo determiné que fueran necesarios agregarlos. Por ejemplo,
determinar un problema, determinar los objetivos, el medio en el que me voy a desenvolver, los sujetos, lo que influencia a la investigación. Todos estos pasos que tenemos de incluir también son y muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar en qué lugar lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer. Describe una serie de factores que nos hacen realizar nuestro marco conceptual. En este caso, asigné al grupo afectado, que sería el grupo de tercer año. También contextualicé el lugar en donde voy a estar, que es el barrio de Santa Rita de Frontera Comalapa, en el Jardín de Niños José Antonio Arzate. Esta es una comunidad rural en donde los accesos a llegar son colectivos, son carros particulares, combi, y entre otros, incluso hasta camionetas para llegar a la comunidad. Entonces todo esto nos va a ayudar a conocer nuestro contexto en donde vamos a estar para poder desarrollar nuestro tema o nuestra tesis de investigación. También dentro de esta misma existen lo que son las delimitaciones del método de estudio, es decir, yo me basé principalmente en estos 4 puntos enmarcados en esta exposición, porque me da una pauta más amplia para poder desarrollar. De hecho, en mi trabajo de investigación, si puede observarlo, están contextualizados o están descritos por puntos. Entonces, describí mi delimitación espacial, en dónde voy a hacerlo, cómo lo voy a hacer, en qué lugar voy a estar y así, ¿no? Entonces, en el espacio social, con quién voy a interactuar, quiénes van a ser los interventores dentro de esta investigación también, en este caso serían los niños y padres de familia, el tiempo en el que lo voy a abordar, que sería en el ciclo escolar 2024, y la delimitación conceptual, que es claramente el tema que voy a abordar, que en este caso sería la lectoescritura en educación preescolar en un 3er grado. Al término de todo esta redacción de la primera parte de la tesis de investigación, nos vamos a la segunda, al segundo punto, que sería nuestro marco teórico. En este apartado vamos a ver principalmente cómo se elabora o cómo elaboré yo mi marco teórico. Mi marco teórico lo elaboré con puntos que nos enmarcaba en nuestra clase anterior con el profe Roselbeth, en donde nos decía que esta parte del marco teórico, primero tenemos que empezar con un antecedente, con unas bases teóricas, una definición de términos básicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con información sustentada científicamente, con información que esté sustentada con autores realmente conocidos, y que tengamos esa parte de la base teórica fundamentada para poder desarrollar nuestro tema. En este caso, en mi trabajo, yo empecé con los antecedentes de investigación de manera internacional. Ahí empieza mi investigación desde el lugar de Costa Rica, cómo es la educación en Costa Rica, cómo se lleva a cabo esa parte de la lectoescritura en ese lugar. Luego me voy a nacional, cómo se lleva a cabo la lectoescritura en México, cómo se elabora los planteamientos de esta problemática de la lectoescritura a nivel estatal. Y por último, describí lo que es mi problemática en mi localidad. Es decir, describimos esta parte de las bases teóricas, cómo se fundamentan estas partes, cuáles son las formas ahorita de trabajar la lectoescritura. Entonces, esta es la primera parte de nuestro marco teórico. Así también mi trabajo está sustentado por diferentes autores que nos hablan sobre esta problemática. Por ejemplo, en mi trabajo podemos encontrar a Piaget, a Vygotsky, a Emilia Ferreiro, a María Montessori, los cuales estos autores nos hablan sobre diferentes temas
que están incluidos e inmersos dentro de mi tesis de investigación. Piaget nos habla sobre el desarrollo de la infancia. Ahí explico sobre los tipos de lenguaje, que es la privada y la egocéntrica social, que determinan los niños. En Vygotsky estamos sobre el conocimiento se da mediante un proceso de constructivismo. Utilizamos la teoría del constructivismo para poder llegar a un conocimiento concreto. Y Emilia Ferreira nos habla sobre las etapas de la escritura, así como María Montessori, que nos dice que la lectoescritura debe de ser de un aprendizaje significativo. En este apartado yo realicé un cuadro comparativo sobre lo que nos habla Vygotsky y lo que nos habla Piaget sobre la teoría de la educación en la primera infancia. Entonces, en este apartado yo puedo determinar y puedo mencionar que ambos autores están centrados principalmente en el aprendizaje de los alumnos para poder mejorarlos. Aquí nos da a conocer estas primeras partes de cómo los niños van adquiriendo un proceso de aprendizaje durante su crecimiento, durante su proceso de maduración. Emilia Ferreira, como lo había comentado, ella nos habla principalmente del nivel de escritura, como había mencionado anteriormente en el video, de que mi problemática surgió porque mis niños están en el nivel de las grafías, la cual deberían de estar en estos momentos en la etapa silábica, donde ellos ya puedan escribir correctamente una letra y poder escribir al menos sílabas o frases cortas, lo cual obviamente todavía no están en ese nivel, la cual fue preocupante para mí, ya que ellos se encuentran en un tercer grado. Y esta problemática obviamente surgió también a la necesidad de mejorar mis clases y mejorar esta parte educativa de mis niños. Se sabe que es muy importante esta parte de la lectoescritura porque los niños van a la primaria con conocimientos básicos, obviamente, pero también los niños deben de tener y llevar con ellos un nivel de motricidad desarrollada. ¿Para qué? Para que los niños obviamente puedan realizar y mejorar esa parte de la escritura conforme se va haciendo la maduración en ellos. Pero cabe mencionar que mi grupo de trabajo está en un nivel rezagado por la inasistencia y también por la falta de que los padres de familia piensen que la educación preescolar no es tan importante como la educación primaria. Entonces esta parte también influye mucho en el desarrollo de mi aprendizaje con los niños. Es decir, ellos no adquieren los conocimientos necesarios o suficientes para poder lograr esto. Por ello, mi trabajo de investigación se enfoca principalmente en mejorar la lectoescritura mediante estrategias, mediante juegos, mediante trabajos de escritura para poder lograr un mejor desarrollo, aprendizaje con mis niños. Entonces, espero y haya sido de su agrado, profesor. Me despido con esta pequeña conclusión de que la lectoescritura en educación preescolar es muy importante para el desenvolvimiento lingüístico y de mis alumnos, para poder ellos tener un conocimiento más concreto sobre esta parte de la maduración de la escritura y lograr en ellos un mejor avance a futuro.